algoritmo, ¿qué es? Es una secuencia de pasos. Es decir, yo tengo un problema a resolver y defino un algoritmo. ¿Ese algoritmo qué hace? Y determina una secuencia ordenada de pasos que me permite llegar a una solución a ese problema, ¿sí? Esa secuencia de pasos tiene que ser específica, no tiene que ser ambigua, ¿sí? Y tiene que hacerse en un tiempo finito, es decir, que tiene que terminar. Obviamente el algoritmo por escrito se lleva, por decirlo de alguna manera, a un determinado lenguaje de programación. Es lo que llamamos programar. Y el resultado de eso es justamente un programa que se va a ejecutar en una computadora. ¿Qué debe cumplir el algoritmo? Debe cumplir 3 características. La precisión indica que debe ser preciso en cuanto a las instrucciones, a los pasos, a las acciones que describe. La repetitividad se refiere a que si yo repito ese mismo algoritmo muchas veces, una vez, 2 veces, a la mañana, a la tarde, a la noche, bajo las mismas entradas, entonces el resultado tiene que ser el mismo. Es decir, que es posible que yo lo repita y pueda obtener los mismos resultados. Finitud quiere decir lo que dijimos recién, que debe terminar en algún momento, no puede ser infinito. Es lo que nos pasa a veces cuando se cuelga la computadora. Evidentemente hubo un error o una falla, por lo que el proceso no terminó. En este caso, el algoritmo sí debe terminar en algún momento, debe completar su ejecución. Tenemos, por ejemplo, una secuencia de pasos para cocinar o para preparar unas papas rellenas, ¿sí? La pregunta es, ¿esta receta es un algoritmo? Tenemos los ingredientes, que serían nuestra entrada. Tenemos los pasos a seguir, que serían las acciones que tenemos que hacer para obtener estas papas rellenas. La respuesta es no, no es un algoritmo. ¿Por qué la receta? Y por lo que dijimos recién, no es precisa en cuanto para las mismas entradas puede ser que no produzca siempre los mismos resultados. Es decir, que yo puedo realizar hoy unos pasos de una receta. Ahí me perdí lo que están conversando. Bueno, eh, sigo los pasos de una receta y puede ser que hoy me salga de alguna manera y otra vez obtenga otro resultado diferente, no me salga tan rico, por ejemplo. O puede ser que si una persona realiza la receta y otro procesador, que sería otra persona, realiza la misma receta, obtenga resultados distintos. Entonces eso no se considera algoritmo. En esta clase entonces vamos a trabajar, digamos, sobre el concepto de problemas cotidianos, ¿sí? Problemas que tengan que ver con la vida cotidiana, comenzando a familiarizarnos con 3 etapas o fases. La primera sería la definición del problema. ¿Qué significa? Significa que voy a analizar cuál es el problema. Voy a hacer una interpretación de lo que me están pidiendo que resuelva. Voy a tener dudas y las voy a contestar para avanzar a la siguiente fase. Esa definición del problema me permite conocer más acerca del problema. Me permite entender cuál es el problema que me están pidiendo que resuelva y me permite darle un alcance a la solución que voy a proponer. Es decir, poder determinar qué cosas voy a resolver y qué cosas no voy a resolver. La segunda fase es el análisis del problema. Ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar entradas, salidas y el procesador. Las entradas es todo aquello que necesito para resolver el problema. Las salidas es el resultado esperado, es decir, para qué voy a ejecutar el algoritmo y justamente para obtener un resultado específico. Eso es la salida. El procesador es quien va a ejecutar esa secuencia de pasos que yo voy a definir. Puede ser una persona o puede ser una máquina. El diseño de una solución. Ahí estaríamos definiendo el algoritmo. Es decir, que tengo que decir cuáles son los pasos que debe seguir ese procesador para transformar de alguna manera esas entradas en la salida esperada o en el resultado esperado. A ver. No tengo a nadie en la sala de espera.
¿Le podés decir que intenten ingresar de nuevo? Sí, porque no tengo a nadie en la sala de espera. Bueno, ¿qué hacemos en esos tres grandes pasos o fases? ¿Sí? Lo que hacemos es transformar la entrada en la salida que queremos. Esas entradas, ¿qué van a hacer? Y es justamente lo que necesito, es decir, la información o los datos que necesito que ingresen para poder realizar operaciones y obtener las salidas que necesito y resolver el problema. En la definición del problema, ¿qué es lo que hacemos? Anotamos preguntas, las preguntas que vamos a hacerle nosotros al usuario, al cliente, para que nos conteste y de alguna manera vayamos entendiendo mejor el problema, determinando su alcance y también las condiciones del contexto, ¿sí? En el análisis del problema, como les decía, vamos a detallar todas las entradas que se necesitan para llegar por lo menos a una solución. Acuérdense que la solución puede no ser única. Entonces, yo estoy planteando una solución de acuerdo al criterio que yo considero que estaría bien. Para llegar a esa solución necesito ciertas entradas. Esto es lo que se detalla acá. Todas las entradas, recursos físicos o información que yo necesito para esta solución en particular. La salida del resultado esperado que va a ocurrir una vez que yo ejecute el algoritmo. El procesador es quien va a ejecutar, ¿sí?, esas acciones que yo defino. El diseño de la solución sería especificar todos esos pasos uno por uno en forma ordenada, de la forma más clara posible, que debe realizar el procesador. Es decir, son las acciones, las actividades que va a realizar el procesador en el nivel de descomposición que considere adecuado, es decir, que sean entendibles por ese procesador. ¿Tienen alguna duda? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Pero primero veamos si tienen alguna duda. Profe, Sí, sí, buenas noches. Yo recién logré entrar. Quería saber un pequeño repasito de lo que haya visto. ¿Puede ser? sí. Primero vimos de que en una computadora se utiliza para muchas cosas y realmente nos ha cambiado la vida. Las aplicaciones, por ejemplo, en el celular, ha cambiado la vida de las personas. Pero la computadora por sí misma no va a resolver ningún problema. Nosotros, los programadores, tenemos que resolver el problema y diseñar una solución para ese problema. Eso se va a traducir en un algoritmo que luego, implementado en un lenguaje de programación, va a resultar en un programa o lo que ustedes conocen como una aplicación. Esa aplicación es la que se va a ejecutar en la computadora. En esta unidad vamos a trabajar con algoritmos de la vida, con problemas de la vida cotidiana, cosas sencillas o relativamente sencillas para introducirnos en lo que es la fase de resolución de un problema. Las fases de resolución son tres: la definición del problema, el análisis del problema y el diseño de una solución. En la definición del problema lo que vamos a hacer es tratar de entender mejor el problema. Y para eso nos vamos a hacer preguntas que nos va a responder alguien, el usuario o el cliente, ¿sí? Esas preguntas, de alguna manera, las respuestas que nos den, nos van a definir mejor el problema, nos van a explicar mejor el problema, porque a veces no sabemos de qué nos están hablando, entonces tenemos dudas, y a su vez nos van a dar un contexto, ¿sí?, sobre el cual se tiene que desarrollar la solución. Esa primera fase de definición del problema se realiza entonces a través de preguntas y respuestas que nos debería dar el usuario o el cliente. En el análisis del problema, en definitiva, nuestro algoritmo lo que hace es tomar entradas, realizar pasos o acciones y transformar y producir las salidas que esperamos. Entonces, en el análisis del problema, que es la segunda fase, debemos determinar cuáles son las entradas que necesito, es decir, qué necesito para llegar a una solución. Necesito cosas físicas, necesito datos, necesito información. Eso que necesito es la entrada.
La salida es el resultado esperado, es decir, después de haber ejecutado el algoritmo, ¿qué es lo que se va a producir como resultado? ¿Qué es lo que estoy buscando como solución? Y el procesador es quien debería realizar la secuencia de ese algoritmo. ¿Puede haber más de uno? Sí. ¿Pueden ser personas? Sí. ¿Pueden ser máquinas? Sí. ¿Pueden ser ambos? Sí. Ese es el procesador, el que va a ejecutar las acciones que voy a definir en la solución. En la tercera fase, que es el diseño de una solución, ahí vamos a plantear cuál es el algoritmo, es decir, que ahí vamos a escribir la secuencia de pasos en el orden que necesito que se ejecute, de la forma que quiero que se ejecute, para que como resultado obtenga lo que yo estaba buscando. Es decir, que acá el procesador es el que ejecuta estas acciones que yo voy a detallar, ¿sí? Ese nivel de descomposición al que se refiere quiere decir que una acción compleja puede estar subdividida en pasos más pequeños o en subpasos. Ese nivel de descomposición de la solución lo voy a determinar. ¿Y a qué le llamo adecuado? Y tiene que ser adecuado para que lo entienda el procesador. Si yo le digo a un niño de 5 años que encienda el auto, evidentemente no va a entender, es lo más probable. Ahora, si le digo a un adulto que enciende el auto, entiende que como entrada necesita el auto, necesita las llaves, entonces va a abrir la puerta del auto, se va a meter adentro, se va a sentar, va a colocar la llave en posición, la va a girar, va a esperar a que digamos, se produzca el encendido del auto y va a poder completar todas esas actividades porque entiende, es un procesador que es capaz de entender la secuencia de pasos que yo le dije, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Recuerden, en el trabajo práctico siempre hay un ejercicio resuelto. Nosotros vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, ahora vamos a plantear cuál es el problema. Acá están explicados de nuevo, otra vez, las fases que dijimos recién, a modo de repaso, para que vayamos completando una solución, ¿sí? Yo voy a escribir un problema. Dijimos que eran problemas en general de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces vamos a poner un problema que puede ser, ahora con mucho con el COVID, que hay que lavarse las manos. Ese es el problema de la vida cotidiana. Tenemos que lavarnos las manos. Vamos a la primera fase, que es la definición del problema. En la definición del problema dice que había que hacer preguntas, es decir, dudas que tengamos acerca de este problema, y alguien nos debería responder. Nos vamos a contestar nosotros solos porque no tenemos al usuario. ¿Qué dudas tenemos sobre este problema? ¿Qué nos podríamos preguntar para entenderlo mejor y ofrecer una solución? Yo lo vivo todos los putos días. ¿Dónde estamos? No sé cuál es la pregunta. Estamos en la clase de algoritmos. No es una pregunta para el problema. Bueno, vamos. Número 1. Bueno, entonces, vamos al problema. Si tuviéramos que lavarnos las manos, ¿qué dudas podríamos tener respecto a esta consigna? ¿Para qué necesitamos lavarnos las manos? Porque es una actividad que tiene que ver con la vida cotidiana. Supongamos que es ese problema, o podemos tener otro. ¿En qué lugar estamos físicos? Pero... Bueno, vamos a ir preguntando, vamos de a poco. Entonces le vamos a poner, ¿disponemos de jabón? Esa es una pregunta. Sí,
supongamos que esa es la respuesta. ¿Qué más? Después dice, ¿con qué nos secamos las manos? ¿Con qué nos secamos las manos? Como primera instancia, ¿Hay profe, agua? no deberíamos Posta, preguntar, boludo. ponemos Tuve una de semana, líquido trabajo y el fin de semana como el agua. me voy a andar por ahí. Sí, Para lo podemos lavar. hacer en cualquier orden a las preguntas. Ah, no hay problema. No hay problema. ¿Con qué nos secamos las manos? ¿Le puedo poner con una toalla? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo nos podemos tardar lavándonos las manos? ¿En qué influye eso? Pregunta. Y en la calidad de la limpieza que realicemos, porque dicen que por ahí hay un tiempo determinado que hay que estarse frotando las manos con jabón y agua. Ah, a eso se refiere. Ajá. Creo, no sé si eso es lo que decía el compañero. Bueno, a ver, reformulemos la pregunta. ¿Está indicado lo que ustedes dijeron? ¿Cuánto tiempo hay que No sé, estuve hablando con el Franco y le... Darse las manos con agua y lavarse jabón. las manos? familia y me Pongámosle, dijeron que ¿cuánto estaban tiempo? viendo que juntarnos, pero en otro lado. Segundos era. No sé dónde quieren Sí, ir. 20 segundos. 30 segundos. O 20. 30. Bueno, le vamos a poner un número, una respuesta. Yo voy a Ya. donde Esta es vaya. una respuesta posible. Yo voy donde ¿Qué más? estén la mayor cantidad. Avísenle a todo y con tiempo desde ya. Porque si no, me Alguien voy me a otro preguntó lugar, al principio dónde estamos, que ahora entiendo. Se refiere a en qué lugar, para ver qué disponibilidad tenemos del agua, como está preguntando ahí. ¿Hay agua Los cerca? recursos. Claro, es muy Claro. importante saber si disponemos de una canilla, si hay agua limpia en un bidón, o si Pero, la vamos si a se lavar lleva con caliente. agua del río, o cuál es el contexto, ¿sí? Es muy importante saber eso. Lo normal sería, entre comillas, lavarnos de una canilla que sale agua. Eso sería Exacto. como lo normal o lo más corriente. Entonces, vamos a ponerlo de alguna manera, se dispone de agua, sí, de la canilla. Y le vamos a aclarar lo que dijo un compañero, que sale limpia. Si no, nos lavamos con agua que no está limpia. Ahí está. ¿Qué otras dudas podemos tener? Acá preguntan, ¿hay que lavarse las manos todos los días? Y en realidad este algoritmo es para ejecutarlo las veces que necesitemos. No ¿Cuántas tienen- veces lo vamos a ejecutar? No lo dice. Todas las veces. El algoritmo es simplemente para lavarnos las manos. Se pagó el impuesto al agua, tampoco estaría dentro del contexto de este problema porque no incluye. Hay que ver todo lo que está relacionado para que lleguemos a una solución y lleguemos a tener las manos limpias, ¿sí? Profe, también se podría poner qué tan sucias están las manos. Bueno. ¿Y cuál sería la respuesta posible? Ahí hay algo como raro. Dice, ¿qué tan sucias están las manos? ¿Qué vamos a contestar? Y lo que pasa es que estamos... por más que esté un poco sucia, hay que lavarlas las manos. O sea, uno si tiene que manipular alimentos o cosas delicadas, o ingerir alimentos, no puede estar con las manos sucias, o limpiarse la cara, lo que sea. Claro, pero ahí pusimos adelante Pero, que por nos ejemplo, vamos a un lavar por mecánico. 30 segundos. Un mecánico que tiene grasa o algo así, te demora mucho más tiempo. O necesitas Ahí algún otro producto, no solo agua. Otro químico, claro. Claro. Entonces ahí en vez de qué tan sucias, deberíamos preguntar con qué están sucias las manos o qué tipo de suciedad tienen las manos. Porque ahí pusimos adelante, que era lo que les quería repasar, que lo vamos a frotar por 30 segundos. O sea que independientemente de un producto u otro, aparentemente no deberían estar muy sucias porque si no con 30 segundos no nos va a alcanzar. El orden en que yo haga las preguntas no tiene mucha importancia, pero sí puede ser que una pregunta nos lleve a otra pregunta o entre las preguntas están relacionadas. Entonces acá deberíamos preguntarlo de alguna manera. ¿Qué tipo de suciedad tienen las manos? Exacto. Para pensar de que en 30 segundos sí van a quedar limpias. Claro, porque por ahí hay veces que uno se manipula, como decía, grasa o tal vez pinturas. Exacto. Lleva otro En tipo de 30 segundos no se van a limpiar. No. Vamos a ponerle que supongamos que tiene, no sé, tierra o la mugre normal, no sé cómo lo quieren escribir.
y microbios del, no sé, de las cosas. Vamos a ponerle un poco de tierra, o microbios, como quieran. Lo importante es que no tiene algún producto que sea difícil de retirar, porque si no, los 30 segundos no nos van a alcanzar. Después dice, se sabe cómo lavarse las manos y es lo que debería estar indicado en este algoritmo. ¿Qué jabón se está utilizando? Ahora viene la pregunta, ¿es relevante? ¿A qué se refiere con el qué jabón? Ya dijimos que hay un jabón disponible. 150. Sí. Después dice, ¿conoce el método correcto de cómo lavarse las manos? Es lo que deberíamos especificar acá. El agua está abierta o cerrada al principio y al final del proceso. Eso todavía no lo hacemos. Lo vamos a detallar en el algoritmo. Ahora estamos planteando todas las dudas que de alguna forma nos van a ir definiendo las siguientes fases. Porque en la definición del problema voy a determinar ciertos aspectos que van a influir en el análisis y en el diseño. ¿Sí? Vamos al análisis del problema. Cualquier pregunta que falte se puede agregar. Dice que hay que detallar las entradas. ¿Cuáles serían las entradas necesarias para este proceso? ¿Con qué es lo que necesito contar o tener disponible para poder realizar el agua, solución? el jabón. El agua de la canilla. O el producto de limpieza, si es que se necesite otro. La conexión. Ya dije que es jabón. Ya dije arriba que era jabón. Bien, Vaya para secarse. La toalla. Ajá. Manos. Las manos, esa es una buena pregunta. Las manos en realidad, como está expresado acá que dice lavarnos las manos, pareciera que está hablando de una persona que se lava sus propias manos, ¿sí? Entonces, si ponemos al procesador, que es quien va a realizar el proceso, y a su vez tiene las manos puestas, porque en realidad no se las puede sacar, entonces ahí presumiblemente estaríamos hablando de que las manos están. Lo que podríamos aclarar como entrada que las manos están sucias. Porque son las que van... Puede suceder que por ahí hay una criatura que hay que ayudarle a lavar las manos, o alguna persona que tiene dificultades. Un tercero. Una diferente al procesador, entonces lo deberíamos poner acá. Ahora, ¿qué pasa si en vez de escribirlo como entrada, porque como les decía, las manos no vienen solas, las manos están con la persona, en este caso, que va a realizar el proceso? Entonces, hasta ahora, como necesario, sería el agua de la canilla, en realidad la canilla, el jabón y la toalla. Si llegáramos a necesitar algo más, lo agregamos como entrada. El proceso... La acción de lavarse. Claro, los pasos necesarios. En realidad, acá en esta parte del proceso, ¿sí?, lo que se hace es explicar como las grandes fases para después pensar en el algoritmo. Boludo, ¿te acordás Nosotros cuando nos vamos a nos saltear metimos este paso porque en directamente los árboles, vamos a árboles, hacer el estamos todos algoritmo, ahí ¿sí?, para no reapretados? tener que reescribir dos veces casi lo mismo, ¿sí? Acá sí lo que vamos a escribir son las salidas. ¿Cuál es la salida? Manos limpias. La persona con las manos limpias. Ajá. Menor cantidad de jabón. En realidad el resultado esperado es el que se espera, digamos, como beneficio luego de ejecutar el algoritmo. Hay un tema con esto, hay mucha bibliografía que habla de que las salidas son todas las cosas, como vos dijiste. Menos jabón, que en realidad no es una salida, sino como que... sí, se mantiene, pero, o sea, se reduce la cantidad. Exacto, se reduce la cantidad de jabón que tenía antes de realizar el algoritmo. La toalla probablemente quede mojada. Que aumente la humedad de la toalla y la aumente, cantidad. claro, la toalla quede mojada o algo así.
Y también si disponemos de la bacha o el espacio donde nos lavamos, capaz que queda con algún tipo de suciedad, ¿sí? Pero nosotros acá lo que vamos a escribir como salida es lo que esperamos como resultado deseado, no las otras consecuencias, ¿está bien? Por eso ahí está aclarado que es el resultado esperado que debe Profe, proveer la se cortó el solución. audio. Ah, no es la idea las consecuencias. ¿Los demás me escuchan? Sí. Lo que Profe, les decía, las manos secas o esa es la salida. la salida es la persona con las manos limpias. Ah, bien, claro. Bueno, Y en el caso de que dice de la toalla, podría ser también, no sé si en este caso hemos contemplado toalla, pero secamanos también se puede contemplar. ¿qué cosa? Como salida no. Secamanos, no. En la parte donde estábamos definición del problema. En la entrada, si hubieras contestado con qué nos secamos las manos, con un secamanos, sí. Por eso les decía que todo está relacionado. Si a esta pregunta, O sea, se escoge un solo elemento. O es toalla o es secamanos, no pueden ser los dos. claro, Eso. exacto, porque ¿qué va a pasar? La respuesta a esta pregunta, que dijimos que era con una toalla, va a afectar el resto de la solución, el análisis del problema y los pasos. Ahora, si la respuesta hubiera sido otra, entonces, evidentemente en las entradas no hubiera estado la toalla, hubiera estado el secamanos, digamos que funciona con electricidad, o sea que tiene que tener electricidad disponible, y después en la secuencia de pasos hubiera cambiado y hubiéramos usado el secamanos, encenderlo, apagarlo, o si tiene apagado automático solo encenderlo, y hubiera sido diferente. Es por eso que es muy importante esta primera etapa, porque de ahí todo lo que sigue está condicionado en función de las respuestas que yo haya hecho. Porque como les decía, para un problema no hay una solución única. Entonces yo puedo determinar, de acuerdo a la definición del problema, las respuestas, una determinada solución, pero no es la única, ¿sí? Entonces O sea yo acá que depende de dónde nos situemos, es el punto principal. claro, el punto de partida es esta definición del problema, porque yo acá dejo en claro a qué se refiere la solución que voy a proponer. La solución no es el 100% de la solución de todos los casos posibles. No, es Hay para este diferentes formas para contexto llegar planteado acá. Y se podría haber colocado entonces en la definición del problema como entrada, lugar donde nos situamos, donde nos encontramos. Entonces ahí en Claro, función de como eso, pregunta hubiera tenido que estar en la definición del problema como pregunta, dónde nos encontramos, y a partir de ahí hubiera sido otra pregunta. ¿Disponemos de agua? ¿Cómo está disponible el agua? Y así, ¿sí? Y a partir de ahí la solución seguramente era otra. bien. Acá me preguntan por la toalla, que deberíamos tener en cuenta para colgarlo en una soga para que se seque. La pregunta es, ¿eso es específicamente para lavarse las manos? Y la respuesta es no. No es un paso obligatorio que la toalla después quede disponible, colgada para que se seque, ¿sí? Nosotros acá ponemos los pasos mínimos para llegar a una solución. Por supuesto que sería más prolijo, ¿sí?, si colgáramos la toalla para la siguiente persona que se quiera secar las manos, pero no está dentro del contexto de este problema, ¿sí? Es decir, hay un montón de pasos que podríamos agregar, pero en realidad siempre hay que focalizar en el problema. De acuerdo al problema, entonces yo voy a definir a qué se refiere o qué entendí del problema a través de la definición del problema, de las preguntas que haga y las respuestas me van a condicionar lo que yo escribo en el análisis del problema y también me van a impactar en el diseño de la solución, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a completar acá entonces el procesador. En este caso sería la persona. Y después vamos a ir directamente entonces al diseño de una solución. Eso es lo que llamamos algoritmo. Esa secuencia de pasos que vamos a escribir ahora es una solución posible
De tantas. Entre tantas soluciones, pero de acuerdo a este contexto que hemos definido acá. Entonces, vamos al primer paso. ¿Cuál sería el primer paso para lavarnos las manos? Y definir las variables. ¿Cómo? Definir las variables. ¿De qué variables? Por ejemplo, la de jabón, la de cantidad de agua, si hay agua. ¿Y qué harías primero para lavarte las manos? Abrir la canilla. Abrir la canilla. ¿Qué más? Mojarse las manos, puede ser uno. Bueno, sí, Ponerse jabón. ahí vamos. Refregarse las manos. ¿Qué palabra uso? Refregarse las manos. A lavarse sería. Eso sería eso durante 30 segundos. Sí. Es lo que dijimos antes. Sí, profe. Cerrar la Enjuagarse canilla. las manos. Bueno, Profe, en el punto 4 nos faltaría precisión. en el punto 4. Refregarse las manos durante 30 segundos. ¿Y qué otra, cómo lo podemos escribir de otra forma? Frotarse las manos. Darse las manos con agua y jabón. Sí, pero Sí, quizás indicar bien las partes de las manos, porque si algo aprendimos en la pandemia es que nos lavamos mal las manos. Es verdad. Claro, era como que teníamos una técnica que era de, Profe, si no me acuerdo mal, de 4 pasos. Profe, una En pregunta, distintas posiciones, sí. Sí, una pregunta, ¿no sería? Terminémoslo, que quiero aclararles algo. Después dice Una enjuagarse las sí. manos y ya habían puesto Si dice Cerrar la 30 canilla y secarse las manos. cerrar la canilla, agarrar la toalla, bueno, tomar la toalla, secarse y después sería dejarla. Faltó aclarar si el jabón era líquido o era sólido. Si hubiera sido sólido, se hubiera sido agarrarlo al jabón, tomar el jabón. Y en el caso de ser líquido, proveerse del jabón del dispenser. En realidad el colocarse, eso es otro tema. Fíjense que Abarca- con el abarca lenguaje todo. coloquial se complica. ¿Por qué? Porque yo puedo decir en realidad que abrir la canilla es un paso que está compuesto por otros pasos. Abrir la canilla no es una acción primitiva. Abrir la canilla significa colocar la mano por encima de la canilla, tomarla entre mis manos, entre mis dedos, girarla, en este caso para abrirla en el sentido horario. Es decir, que tiene un detalle, que esto que dice abrir la canilla en realidad está compuesto por otros pequeños pasos que me permitirían realmente abrir la canilla. Profe, una ¿Podría pregunta. ser dejar No. correr el agua? En vez de abrir la canilla, no. No. No, porque- abrir la canilla está claro y todos entendemos lo mismo. Lo que estoy diciendo es que a veces un paso está compuesto por subpasos. Por eso dice de que hay que hacerlo en un nivel adecuado para el procesador. Es decir, todos deberíamos estar de acuerdo en que la persona es capaz de entender esta tarea que dice abrir la canilla correctamente. ¿Sí? Claro, es que volvemos al principio, siempre depende del lugar donde nos situemos. Si estamos en un lugar por ejemplo, en un shopping, hay lugares donde la canilla se abre sola, con sensores, por ejemplo. No sé, sugiero. Eso deberíamos haberlo explicado acá, si había sensores y todo eso. Porque acuérdense que todo lo que se define antes me define el contexto en el que va a poder realizarse la solución. Es decir, va a poder llevarse a cabo la solución
para poder producir el resultado esperado, que era que la persona terminara con las manos limpias. Pero alguien había hecho un comentario más que me gustaría que agregando. A ver, ¿cuál era? Enjuagarse las manos, cerrar la canilla, tomar la toalla, secarse la mano con la toalla, bueno, y dejar la toalla, supongamos. No, algo del jabón, pero de otra forma. A ver, vamos a ver. En el profe, en el 4, sería así, frotarse la mano durante 30 segundos con jabón. No sería el con jabón, estaría de extra, dado que en el 3 dice que se coloca jabón en las manos. Claro, con el jabón que te quedó en las manos. Eso es lo que estaba pensando. Dice, colocarse jabón en las manos. Y después dice frotarse de las manos durante 30 segundos con jabón. Pero ya la 3 ya te pusiste jabón. Claro, ¿cómo lo redactamos para que se entienda? Dice, colocarse jabón en las manos podría haber sido que pongo el jabón en barra en la mano. Y frotarme las manos ya quiere decir que estoy haciendo un movimiento con el jabón entre mis manos, ¿sí? La otra es explicarlo de otra forma. O no, profe, puede que ya haya dejado el jabón en barra, la barra de jabón la haya dejado y se esté frotando totalmente las manos. Entonces eso es lo que hay que dejar en claro. Porque en algún momento hemos tomado el jabón en las manos y todavía no lo hemos dejado. Impregnarse de jabón, tendría que decir, las manos. ¿Cómo? Impregnarse de jabón las manos. Bueno, entonces lo vamos a redactar. No sé si así. ¿Cómo sería dejar el jabón en el 4? Claro, no lo hemos escrito. La otra es escribir, tomar el jabón e impregnarse las manos y después dejarlo al jabón. ¿Sí? Lo podríamos poner así. También. Ahí en el 4, profesora, tendría que ser frotarse las manos durante 30 segundos una vez que se dejó el jabón. ¿O no? Sí. Bueno, se lo borro. Vamos a ver. Profe, en vez para no borrar el 4 así sucesivamente, puede agregar y dejar el jabón. ¿En cuál vamos a sacar el? No entendí. O sea, bueno, nada, ya era para no borrar un número y poner el mismo 3 y dejar el jabón. Bueno, ahí lo dejamos bien así. Dejar el jabón. Fíjense que algo que parecía muy sencillo, si lo seguimos releyendo, le vamos a ir cambiando cada vez más cosas. Lo importante es que se cumplan dos cosas. Primero, que haya consistencia, es decir, que todo lo que se nombra adentro del proceso y que se necesite esté como entrada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Esa consistencia quiere decir que todo lo que nombre acá en el algoritmo como diseño de la solución tiene que estar disponible como entrada. Es decir, que si nombré el jabón, tengo que tener el jabón como entrada. O empezamos con este tema del... Bueno. Y fíjense que todo lo que contestamos antes
en la definición del problema va impactando en forma encadenada en lo que sigue. Va impactando en el análisis del problema porque incluye en las entradas, por ejemplo. Y también incluye en la forma en que lo voy a resolver, es decir, en los paso a paso que define acá abajo. Y de nuevo tenemos, ¿cómo sería dejar el jabón? Sería dejarlo apoyado donde estaba. ¿Sí? Hemos tomado En el su jabón de sitio. un lugar. Dejar el ¿Cómo? jabón en su sitio. Y dejar el jabón en su sitio. Exacto, ¿sí? Dejarlo donde estaba. Después, como les decía, hay acciones que podrían definirse en forma más detallada, por ejemplo, abrir la canilla, cerrar la canilla, es decir, estamos tan familiarizados con estas actividades que pareciera que son simples para nosotros, pero en realidad cada una de ellas se podría descomponer en pasos más pequeños o en subpasos, ¿sí? Que tuvieran otro nivel de detalle. Entonces, en todos los problemas que tienen que ver con este tipo de la vida cotidiana, nos va a pasar que por ahí no tenemos el suficientemente detalle, o si lo hubiera resuelto otra persona el mismo problema, probablemente hubiera hecho otras cosas, ¿sí? Hubiera hecho para lo mismo de lavarnos las manos, probablemente hubiera hecho otra definición del problema, por consecuencia otro análisis del problema y por consecuencia otro diseño de una solución, ¿sí? Pero con el mismo resultado. Claro, la idea es que obtengamos el resultado. ¿Cuál es? Tener las manos limpias. ¿Esta secuencia de pasos nos permite llegar a ese resultado? Sí. Sí. ¿Sí? Eso es lo que hay que revisar cuando uno termina de hacer este tipo de ejercicio. Después puede haber cosas que hayan quedado inconclusas, no puede haber quedado cosas sin terminar. Por ejemplo, lo que sugirieron de dejar colgada la toalla para que se seque no es un paso indispensable para esta solución. Sí es un paso recomendado, sí. También es recomendado, por ejemplo, no abrir tanto la canilla, con una cantidad suficiente de agua que salga alcanza. Es decir, hay un montón de detalles que se podrían mejorar, pero en principio esta secuencia de pasos sí nos permite llegar al resultado esperado, que es que la persona tenga las manos limpias. También otra persona había dicho que esos 30 segundos en donde se frotan las manos debería hacerse de alguna forma específica. Bueno, entonces el punto 5, que es ese de frotarse las manos, debería estar o podría estar explicado en otro subalgoritmo que nos diga exactamente cómo tenemos que frotarnos las manos, en qué posición y de qué forma, ¿sí? Eso es lo que nos pasa siempre con este tipo de instrucciones que tiene el lenguaje coloquial. Y no es lo que nos va a pasar con pseudocódigo y mucho menos con las instrucciones, porque las instrucciones en la computadora son precisas. Esas instrucciones están compuestas por acciones que se conocen como primitivas, que no tienen ambigüedad, que son precisas y que el procesador puede ejecutarlas en forma correcta, obteniendo los resultados que se esperan, ¿sí? En nuestro caso, todo lo que sea en lenguaje coloquial siempre puede estar supeditado a otras interpretaciones. Dejar la toalla, bueno, ahí preguntaron dónde, bueno, dónde estaba, ¿sí? Entonces, ese es el tema del lenguaje coloquial, por eso, como una primera introducción, trabajamos en este tipo de ejercicios, pero ya después vamos a descartar esto y vamos a pasar a pseudocódigo, y después vamos a utilizar C, digamos, dentro del Sinjai para llevarlo a un lenguaje de programación y probar los algoritmos que escribamos. Profe, una cosita más, le quiero preguntar, ¿en Java también se puede usar? O sea, NetBeans. No te escuché. ¿Qué? ¿Se puede usar también NetBeans? ¿El PCInt? No, Sí. NetBeans. Ah, sí, pueden usar en realidad lo que quieran, pero el tema es que el grupo maneje el programa, digamos, el lenguaje, porque hay que hacer una presentación sobre un ejercicio en especial, ¿sí? Sobre un tipo de práctico que no es simple ni es difícil, digamos, es intermedio, entonces ustedes deberían poder manejarlo. En realidad, lo obligatorio de la cátedra es pseudocódigo, es decir, que todos los exámenes se rinden en pseudocódigo, parciales y globales, ¿está bien? Pero la ejercitación, digamos, a llevarlo a un lenguaje de programación es como más libre, digamos, yo les recomiendo que utilicen Sinjai porque es algo bastante fácil de usar y se utiliza en la mayoría de las regionales, digamos, de la UTN, lo inventó en la Universidad de Santa Fe, entonces está como más preparado
para que introducirlo en un lenguaje. Cuando es el examen, el profesor de teoría les va a pasar las fechas, la cantidad de exámenes, las fechas y qué incluyen, y les va a explicar cómo se hace para obtener la regularidad o la aprobación directa. Bueno, ahora van a trabajar en grupo, les voy a asignar un ejercicio. Estos son los 5 ejercicios. Hay 62 personas, entonces vamos a armar grupos, ¿sí? Y a cada grupo le corresponde un ejercicio. Tienen 20 minutos para realizarlo. Son las 9:30, es decir, a las menos 20 más o menos, o menos cuarto si quieren, tienen que finalizar el ejercicio asignado. La idea es hacer un ejercicio por grupo y una vez que lo finalicen, lo suben al aula virtual, ¿sí? Lo suben al foro dentro de primero 22. Hay un foro que dice clase 1. ¿Cómo es? ¿Hay que elegir un ejercicio, profesora, por No, grupo? por grupo, claro. Acá está. Tienen que marcar la asistencia, es otra aclaración. Si bien no es obligatoria, nosotros en el examen, en el informe final nos piden un detalle de los alumnos, digamos, que han cursado la materia, y en realidad nos piden saber cuántos no pudieron cursarla por razones de conectividad, ¿sí? Entonces les voy a pedir que marquen la asistencia. Lo que tienen que hacer es marcar un tilde en el día de hoy, ¿sí? Cuando terminen la actividad número 1, dentro del foro de la clase 1, van a subirlo como respuesta al contenido 1. ¿Sí? Vamos a trabajar 2 contenidos hoy. Tienen que subir, ¿sí? En el responder tienen que subir la respuesta del ejercicio, es decir, el desarrollo del ejercicio que les asigne por grupo, una sola persona por grupo, indicando cuáles son los integrantes del grupo. Para este ejercicio que corresponde hacer ahora, tienen 20 minutos, ¿sí? ¿Los grupos los designa usted, profesora? Sí, los voy a asignar a través del Zoom armando la sala. Entonces, a la sala 1 le va a tocar el ejercicio 1, a la sala 2 el ejercicio 2, a la sala 3 el ejercicio 3, a la sala 4 y así. A la sala 5 el ejercicio 5. Voy a armar 10 salas, ¿sí? O sea que el grupo 6 le va a tocar el ejercicio 1, el 7, el 8, es un solo ejercicio, el 9 y el 10. Tienen 20 minutos para hacerlo. Una vez que finalizan, tienen que subir la resolución al aula virtual, al contenido número 1, ¿sí? Al foro. Lo pegan acá, le ponen los integrantes y después entonces lo vamos a poder revisar, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿alguna duda antes de armarlo? ¿Asistencia en qué momento se puede colocar, se puede dar, tildar? ¿Es durante la clase? Desde ahora, es la primera vez que lo uso ese recurso, así que si quieren pruébenlo. Desde ahora está disponible, desde el ingreso de la clase. Sí, te carga y te va a salir ahí unas opciones si estás presente, no presente o retraso y esas cosas. No es la gran cosa. Sí, los grupos los voy a armar yo con las salas del Zoom. Bueno, los voy a armar. Cualquier cosa me pueden levantar la manito y me llaman para la sala por si tienen alguna duda. Acuérdense a las menos... Bueno, ya han pasado bastante. A las 22, un poquito antes, deberían estar terminando. Yo les voy a avisar por el chat, ¿sí? Pero básicamente en 20 minutos pueden completar este ejercicio. Recuerden, es un solo ejercicio por grupo. ¿Lo armo? ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Esperen que no me acuerdo cómo se arma. Ahí va.
Buenas. ¿Qué onda, pa? Me parece que somos sala 4, así que me parece que nos toca el ejercicio 4, me parece. ¿Quién lo va a mandar así nos organizamos bien?